Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, a esta hora, en nuestra programación habitual, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan en este día. El día de hoy vamos a empezar una serie nueva dentro del segmento Caminando con Jesús y vamos a empezar a ver lo que son las parábolas de Jesús a su iglesia. Así es que el día de hoy estaremos hablando un poco de lo que son las parábolas y posteriormente iremos hablando de algunas de esas parábolas. Y bueno, yo ya estoy listo, Jorge, para comenzar. Iniciemos entonces. Muy bien. Pues les comentaba que estamos empezando esta nueva serie, que son las parábolas de Jesús a su iglesia. Y Jesús, como un maestro de la enseñanza, utilizaba parábolas para enseñar de una manera sencilla principios espirituales profundos. Y esas son las características en general de las parábolas. Las parábolas son la narración de un suceso imaginario que se compara con una realidad y de ello se deduce una lección moral y espiritual. Entonces es un esquema que utilizaba Jesús, un esquema, por cierto, utilizado ya desde aquellos tiempos. Parábola viene del griego, de parabolé, y que literalmente significa poner a un lado, es decir, comparar una cosa con otra, teniéndola a un lado para hacer la comparación. Y es eso lo que implica una parábola. La parábola, pues, compara situaciones, compara objetos o compara hechos bien conocidos por el oyente que se toman de su cultura, de su geografía, de la naturaleza a la que está habituado el oyente y se compara con hechos análogos similares, de manera que el oyente escucha la narración con elementos que conoce, pero le llevan a reflexionar sobre una enseñanza nueva que debe aprender. Y cada que Jesús contaba una parábola, pues era una historia corta, en donde mostraba una imagen de la historia y la comparaba con una aplicación real, con aquel principio que Jesús pretendía enseñar, de manera que el oyente, al escuchar esa narración, al ver esa imagen con elementos conocidos para él y compararlo, podía deducir la verdad central de esa enseñanza, de la parábola. Y bueno, era un uso común, la usaban este tipo de enseñanza los griegos, también los propios judíos utilizaban mucho este tipo de historias o relatos y era un auxiliar didáctico muy valioso porque permitía a las personas hacer una imagen mental con la historia que se les contaba y podían deducir ellos mismos aquella verdad o principio que se les pretendía enseñar. Y podríamos decir de otra manera que la parábola es un evento común en la vida que ilustra una verdad espiritual, o sea, aparte de elementos conocidos por nosotros en nuestro entorno, pero está comunicando una verdad espiritual. Algunos dicen que es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Es decir, parecería que una historia tan sencilla no tuviera tanta profundidad, pero la característica de la parábola es que es un relato común, un relato que conocemos, pero que tiene una profundidad espiritual que trae el reino de los cielos al oyente. Y en ese sentido también podríamos decir que esa narración, en algún sentido,
pues une el cielo con la tierra, porque el oyente que vive aquí en este mundo y escucha la historia, pues puede dar un vistazo a lo que es el reino de los cielos. Y eso es lo útil y lo valioso de lo que son las parábolas, porque facilitan esa comprensión de una verdad espiritual. Y el propio oyente es el que descubre esa verdad mediante ese proceso mental comparativo. Y es algo que esa historia le ayuda a fijar en su memoria todos los elementos que necesita para deducir él mismo esa verdad espiritual. Así es que por eso he preparado en esta tarde una explicación de lo que son las parábolas, pero en los siguientes programas, dentro de este segmento, pues trataré de hablar de algunas de las parábolas, porque pues tienen todavía una enseñanza vigente para nosotros y vivimos en este tiempo, pero a través de esas parábolas podemos estar preparados para estar en el reino de los cielos, como fue el deseo de Jesús cuando reveló estas verdades a través de las historias de las parábolas. La parábola en sí, pues es muy apreciada como un método de enseñanza porque reúne varias características esa breve historia. Primero, como lo dije, la historia es breve, o sea que capta la atención del oyente porque no toma un demasiado tiempo en donde el creyente, en donde el oyente se desenfoque y se empiece a distraer con algunas otras cosas a su alrededor. La característica de la parábola es que es una narración breve y eso facilita tener la atención plena de quien esté escuchando. También algo que caracteriza la parábola es que utiliza elementos comunes. Si se está hablando a un público que es agricultor, pues se habla de la siembra, la cosecha, el fruto, etcétera, cosas que le son común y que le ayuda mucho a hacerse esa imagen mental de la historia y por su propia conclusión él puede descubrir la enseñanza central de la historia. De manera que al sentirse familiarizado con esos elementos que incluye la parábola conocidos del oyente, pues despierta su interés. Digamos que no pierde el interés por oír conceptos que no entiende. Al contrario, como se le habla de algo que le es familiar, pues le despierta el interés. Y por eso mismo, pues la historia, la narración de la parábola parte de algo conocido al oyente para que él descubra una nueva verdad. Parte de lo conocido para descubrir lo que todavía no conoce el oyente, una nueva verdad. Y sobre todo que estas historias, que son las parábolas, pues son fáciles de recordar. Así es que son muy didácticas y tienen unas cualidades como método de enseñanza, pues con muchas ventajas sobre algunos otros métodos. Y desde luego que pues Jesús era un maestro de la enseñanza y no podía dejar de utilizar este gran método que son las parábolas para revelar sus grandes enseñanzas, lo que vino a hacer en su ministerio. Y la Biblia nos habla que para escuchar las parábolas existen dos tipos de oyentes. De hecho, esto está profetizado desde el profeta Isaías y nos habla de la enseñanza de las parábolas dirigida a dos tipos de oyentes. Unos oyentes son los propios discípulos, los que tienen buena disposición para escuchar la enseñanza a través de las parábolas, y otro tipo de oyentes son los incrédulos. Y en cada uno de estos dos tipos de personas, pues la parábola cumple su propósito que ya estaba determinado desde las profecías en el libro de Isaías. Así es que el propósito para los discípulos de Jesús al escuchar una parábola, pues era revelar por medio de estas historias los secretos del reino.
para quienes eran sus discípulos, para quienes tenían la disposición de oír, para quienes tenían la disposición de seguir a Jesús, pues estas parábolas eran reveladoras para que ellos pudieran descubrir los secretos del reino. Y esto, pues Jesús mismo lo ratifica en Mateo capítulo 13, en los versículos 11 y 12. Y Jesús mismo les hace ver a sus escuchas cuál era el propósito de las parábolas. En Mateo 13:11, Jesús les dijo, a ustedes, hablando a sus discípulos, yo les permito conocer los secretos del reino, pero no a los demás. O sea, la historia era la misma, pero para los discípulos era algo revelador y no a los demás. ¿Y quiénes eran los demás? Bueno, el versículo 12 de Mateo 13 dice, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permitirá saber mucho más. Pero a los que no saben muchos de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poco que saben. Y bueno, pues vemos que en el caso de los creyentes, de los discípulos de Jesús, de quienes tenían buena disposición para escuchar esas verdades a través de las historias de las parábolas, pues era un círculo virtuoso de saber y les era añadido más sabiduría. Pero aquellos quienes no tenían disposición, pues aún lo poco que alcanzaban a escuchar de las historias de las parábolas, pues se les olvidaba. Y por eso es que digo que las parábolas que enseñó Jesús en su ministerio, pues iban dirigidas claramente a esos dos tipos de oyentes. Uno, para que aprendieran más y otros para que oyendo no entendieran y viendo, pues no pudiesen ver ni discernir. Así es que aquellos secretos o misterios del reino que Jesús habla a través de la revelación de las parábolas, pues son aquellas verdades que el hombre natural por sí mismo no puede descubrir. Y pues el gran amor de Jesús, el gran amor de Dios por nosotros, pues nos simplifica el poder entender esas verdades que nuestras capacidades no nos permiten descubrir, porque pues se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura. Así es que este método es muy afortunado en poderle revelar al creyente aún mayor revelación y conocimiento del reino de los cielos. Y las parábolas pues revelan verdades que Dios en su gracia, pues Él toma la iniciativa para ponerlas al alcance de todos los que tienen disposición de corazón, pero que solo a ellos, a los que tienen esa disposición favorable, pues pueden captar la enseñanza central, porque aquellos que tienen el corazón endurecido, pues les parece una narración para niños o alguna locura, porque no pueden discernirlas. Así es que estas revelaciones a través de las enseñanzas por parábolas es como algo concedido por gracia a los hombres que tienen fe en Dios. Y por el contrario, pues no les es concedido a los incrédulos, a aquellos que son autosuficientes, que son rebeldes y que no tienen disposición para aprender esas verdades espirituales. Y Jesús, bueno, pues en este pasaje que les leí, pues establece un principio espiritual. Dice, el que tiene tendrá más y más de los misterios del reino, pero en cambio el que no tiene, pues perderá aún lo poco que ha obtenido. Y esas son las equivalencias del reino. Puede ser a la vista de la justicia humana, puede ser injusta, porque ¿cómo es que el que tiene más y el que menos tiene se le quita lo poco que tiene? Bueno, pues aquí estamos viendo las revelaciones espirituales acerca de la fe. El que tiene fe, pues tendrá más, y el que no tiene fe, aún lo poco que tiene, lo va a perder. Porque en las cuestiones del reino celestial, pues no es un asunto de capacidad intelectual, sino más bien es un asunto de un corazón humilde, de un corazón sincero, de un corazón dispuesto. O sea que para aquellos quienes han cerrado su corazón,
que han endurecido su corazón, que tienen duda, que cuestionan las cosas divinas, pues una narración a través de una parábola, pues no hace efecto en ellos, o sea, no hace diferencia de la manera como se les dé la revelación, si es a través de parábola o de alguna otra manera, no hace la diferencia porque no tienen la disposición de aprender los principios del reino. Y por eso está profetizado para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así es que el uso de las parábolas es muy interesante, por eso es que mi intención es que en los siguientes programas pues podamos revisar varias parábolas. Ya he hablado de algunas que Jesús contó, he hablado de la parábola de las 10 vírgenes, de la parábola de los talentos, y esas dos parábolas tienen la característica de prevenirnos y decirnos cómo prepararnos para el regreso de Jesús. Esas dos en específico. Así es que el propósito, tomando como ejemplo esas dos parábolas, su propósito central es que nosotros entendamos la manera como debemos prepararnos para esperar el regreso de Jesús. Y eso es lo que enseñan esas dos parábolas, pero hay mucho más parábolas que tienen otros propósitos. Y mi intención es que vayamos revisando algunas de ellas, pues para poder entender cuál es el propósito central y aplicarlo en beneficio de nuestra vida. Y bueno, regresando a los incrédulos, que aquellos que tenían una actitud de incredulidad y endurecían su corazón a las enseñanzas de Jesús, pues el escuchar las parábolas era como un lenguaje en código. Decían, ¿de qué me hablas? No te entiendo. Y pues no podían recibir la revelación por causa de su incredulidad. Y Jesús lo comenta en Mateo 13, versículos 13 al 14. Jesús da este testimonio. Dice, yo enseño a la gente por medio de ejemplos, dice la versión de traducción del lenguaje actual, Mateo 13, 13. Yo enseño a la gente, dice Jesús, por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Y así se cumple en ellos, Jesús hablando de los incrédulos, dice, así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Y eso es lo tremendo de las parábolas, como cualquier persona, por sencilla que sea, y tal vez aunque no haya tenido la oportunidad de recibir una educación formal o sin que tenga grandes capacidades, pues puede recibir una revelación espiritual profunda del reino de los cielos a través de una parábola. ¿Y cómo es posible de que otra persona que tal vez esté muy preparado, pero que no tenga disposición y tenga incredulidad, pues dice aquí que nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá? Y esa es la manera como Jesús pues enseñaba a la gente y llegaba al corazón de los que lo querían escuchar. Y bueno, cada parábola pues tiene su propia interpretación. Como les decía, cada parábola tiene una enseñanza central. Las que ya les mencioné, la parábola de los 10 vírgenes y de los talentos, la enseñanza central es: preparémonos para el regreso de Jesús, porque Jesús viene nuevamente. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, eso nos enseñan esas dos parábolas, pero por ello es muy importante observar en qué momento enseñó Jesús la parábola, o después de qué situación particular motivó la enseñanza de la parábola, cuando le enseñó, a quién iba dirigida. Todos esos son elementos que nos ayudan a poder entender una parábola. A quién iba dirigida, de por qué se derivó esa historia que contó Jesús, cuál fue el contexto. Y bueno, pues como hemos visto que las parábolas se basan en elementos que se toman del contexto conocido por el oyente, de la naturaleza, de su actividad humana,
Y con frecuencia esos elementos tienen también un carácter simbólico. Por ejemplo, para los israelitas, la siega era una figura como del fin del mundo. Así es que si tú les hablabas de su actividad agrícola y deseas ser el tiempo de la siega, también ellos podían entender una aplicación espiritual como la siega, como la figura del fin del mundo. Si les hablabas de las bodas y el vino, lo entendían como el tiempo de salvación. Si les hablabas de la higuera, ellos entendían que se estaba hablando del pueblo de Dios. Así es que aunque se hablaba de elementos conocidos de forma natural por ellos, esos mismos elementos en esa cultura tenían un significado espiritual que también ellos podían entender, y todos esos elementos pues Jesús los utilizaba en la narración de la historia. Así es, ¿qué recomendaciones tenemos para entender una parábola, para captar objetivamente el significado de una parábola? Pues es conveniente ver cuál es el plano cultural de las personas a las que Jesús les dirigió esa enseñanza. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, pues lo que tenemos que tener como contexto, pues es saber que en las formas legales judías, pues los papás hacían la transmisión de bienes a sus hijos, y pues el hijo mayor era el que recibía como una doble porción de esa herencia, y el hijo menor, pues en esa medida, pues los bienes iban distribuyendo en menor medida hacia los otros hijos. Y aquí la historia nos cuenta de un hijo menor que reclama su herencia, y eso para la cultura judía pues es como algo que no es correcto, como algo que no es legal, pedir ser indemnizado y organizar una vida independiente mientras el padre vive. Y eso es lo que vemos del hijo pródigo. Así es que cuando Jesús cuenta esta historia del hijo pródigo, bueno, pues lo hace sabiendo que sus escuchas sabían perfectamente cuáles eran esas cuestiones legales judías que todos ellos sabían, de tener un primogénito, de darle el doble, de que él era la cabeza de la familia, el primogénito, cuando faltaba el padre, y que el hijo menor, pues no se esperaba de él que se independizara o que reclamara la parte que le correspondía. Así es que todos esos elementos, pues son muy importantes para llamar la atención de lo que Jesús quería enseñar a los judíos, a la gente de su pueblo. También, si nosotros vemos los diferentes evangelios, pues podemos ver algunas parábolas que se asemejan con otras y solo tienen algunas variantes dependiendo del evangelista que narra o que documenta, mejor dicho, la parábola. Son muy semejantes y tienen algunas variantes, pero aún así es muy útil revisar las parábolas semejantes. La comparación en ese sentido es útil porque enriquece el significado de la parábola. Por ejemplo, la parábola que ya vimos aquí en una sesión anterior, la parábola de los talentos, pues se complementa con la parábola de las minas que está en Lucas. Una narración similar, pero con algunas variantes importantes que complementan esa enseñanza. ¿Cuál era la variación? Pues bueno, también a quién iba dirigido, pero en esencia nos enseña un principio de administración y de mayordomía. En cada una de las parábolas de estas historias que Jesús nos cuenta, la interpretación debe estar de acuerdo a la doctrina, a la sana doctrina de la Biblia. Debe ser congruente con los principios que enseña la palabra de Dios, porque también hay interpretaciones de las parábolas que no tienen que ver con los principios que menciona la Biblia, y nosotros sabemos que la Biblia se confirma con la propia Biblia. Es decir, que si encontramos un principio del que nos habla una parábola, hay otras secciones de la Biblia donde confirman ese principio
en algún otro contexto, pero que tiene que ver con lo mismo. O sea, la Biblia se comprueba con la Biblia. Y si vemos alguna interpretación de las parábolas que no tiene que ver ni con una verdad espiritual de la Biblia, pues debe ser rechazada esa interpretación, porque hay muchas interpretaciones también que la gente acomoda a los intereses que persigue, los acomoda al público al que quiere llegar o al que quiere influir, pero a veces no tienen que ver nada con las verdades espirituales que Jesús quería enseñar. Entonces debemos de tener cuidado con eso. ¿Qué tipos de parábolas contó Jesús? Bueno, esas son las que vamos a ir viendo en los siguientes programas, pero yo ya les hablé en los dos programas anteriores, les hablé de dos parábolas que tienen que ver con la consumación del reino y con el regreso de Jesús, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Es decir, prepararnos para que cuando se consume el reino, donde Jesús viene a reinar a esta tierra, pues nosotros podamos ser parte de ese reino. También hay varias parábolas que hablan de nuestros deberes para con Dios. Y eso es muy importante entenderlo porque debemos de tener muy en claro qué es lo que Dios quiere de nosotros o qué es lo que le agrada de nosotros. Por ejemplo, algunas parábolas que nos hablan de nuestros deberes con Dios, pues es la parábola de los dos deudores, la parábola del fariseo y el publicano, la del juez y la viuda, que tiene que ver con insistir en la oración, la de la higuera estéril, que tiene que ver con dar fruto. Y son parábolas muy interesantes porque nos hacen entender cuáles son nuestros deberes hacia Dios. También hay otras parábolas que nos enseñan acerca de nuestros deberes con el prójimo. Recordemos que el primer mandamiento es amar al Señor con todas nuestras fuerzas y el segundo es amar a nuestro prójimo. Y hay algunas parábolas que nos hablan acerca de esos deberes con el prójimo, la del buen samaritano, la del siervo cruel, la de la oveja perdida, la del hijo pródigo. Hay algunas otras parábolas que nos hablan acerca del buen uso de los bienes materiales, como el rico necio, el mayordomo infiel, aquel que va a construir una torre, el rey que quiere enfrentar a otro rey en la guerra, la parábola del sembrador, la semilla que crece espontáneamente. Y claro, hay parábolas que nos hablan del reino de los cielos, ¿no? Como son la del grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la cizaña, la red. Y hay otras parábolas que hablan sobre nosotros como miembros del reino de los cielos. Aquellos dos hijos que son enviados a la viña, los labradores malvados, las bodas reales, los obreros de la viña. Entonces, les he enumerado alrededor de 27 parábolas, por decirlo en grosso modo, lo que hablan los evangelios acerca de este tipo de enseñanzas. Y bueno, el día de hoy pues fue acerca de un contexto de lo que son las parábolas, cuáles son, su propósito, cómo se clasifican. Y en los siguientes programas pues ya estaremos viendo la enseñanza de algunas de estas parábolas. Así es que yo espero que no se pierdan esta serie que iniciamos el día de hoy y que sigan el programa los martes a las 6 de la tarde. Aquí los espero para seguir aprendiendo lo que Jesús nos enseñó a través de las parábolas. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.